Muy buenas a todos y bienvenidos al Pozo de Mimir, un lugar donde se habla de ciencia, filosofía y arte. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo sumamente interesante que es la psicología. Una cosa linda, una cosa hermosa, una cosa bien hecha, que lamentablemente las personas en general no acaban entendiendo de qué trata. Y es por ello que es tan común encontrar tantos mitos de la psicología en internet o en cualquier otra parte. Así que en todo caso, sírvanse un poco de este pozo mágico que hoy sabremos lo que es la psicología. Skol. Aristóteles fue quien propuso a la psicología como una rama de estudio. ¿Por qué? Porque planteaba de que era fundamental comprender el funcionamiento de los procesos mentales, para así comprender distintos fenómenos como la razón. La psicología, como otras disciplinas científicas, fue estudiada inicialmente por filósofos, porque claro, la ciencia no aparecería después de varios siglos. En todo caso, la filosofía estudiaba la psicología, pero sobre todo desde el campo de la metafísica, ya que se introducían distintos conceptos como por ejemplo alma, espíritu, entre otras cosas para poder explicar este fenómeno. Sin embargo, esto cambia en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la ciencia ya se separa definitivamente de la filosofía, así volviéndose en una disciplina independiente con sus propias características y métodos de estudio. Ahora, claro, no toda rama de estudio podría volverse en una disciplina científica porque para ser una disciplina científica se tendría que cumplir ciertos requisitos. Pero claro, aquí aparecería un personaje sumamente importante en la historia de la psicología, quien es Wilhelm Wundt, considerado como el padre de la psicología. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo este hombre? Bueno, él planteó de que la psicología debería ser una disciplina científica. Consideraba de que la psicología debería configurarse como una ciencia natural, que sus estudios se basaran en los estudios de la fisiología, que su objeto de estudio fuera la mente y su método la introspección. Sin embargo, por estas dos últimas características, la psicología no fue aceptada como una disciplina científica. ¿Por qué? Porque la mente era un objeto de estudio bastante abstracto, que no era susceptible a estudiarlo con el método científico. Y el método de la introspección era un método demasiado subjetivo, por ende no se podía tomar en cuenta. Sin embargo, Wundt se habría encargado de separar la psicología de la filosofía y la metafísica, ya que él realmente defendía de que la psicología debía ser una disciplina científica y por ello él fundaría el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig en 1879. Muchas personas interesadas por la propuesta de Wundt irían justamente a Alemania para aprender de él. Y aquí se desarrollarían los primeros métodos experimentales, las primeras teorías, las primeras investigaciones y campos de estudio de la psicología. Además de que se fundarían las primeras revistas científicas de psicología. Así que por más de que la psicología aún no se aceptara como una disciplina científica, ya tenía un carácter científico. Entonces, gracias a Wundt, la psicología empezaría a tener forma, de manera que a inicios del siglo XX ya se empezarían a desarrollar varios campos de estudio de la psicología, como ser la psicología social, la psicología clínica, los primeros test de inteligencia, los estudios del desarrollo humano, entre otras varias cosas. Y así se empezaron entonces a plantear los primeros modelos y paradigmas de la psicología, aquí pudiendo destacar al conductismo, que era el último empujón que necesitaba la psicología para ser por fin considerada como una disciplina científica oficialmente. El conductismo fue propuesto por Watson, quien justamente planteaba de que el estudio de la psicología no debía ser la mente, sino la conducta, porque la conducta sí era observable y era medible. Uno puede medir la velocidad, la frecuencia y la intensidad de la conducta. Además de que gracias a las investigaciones de Watson y Thorndike se habría demostrado de que se puede manipular. Por ende, Watson plantearía de que los objetivos de la psicología debían ser la explicación, descripción, modificación y predicción de la conducta humana. Entonces, si se dan cuenta, aquí se establecería el objeto de estudio y los objetivos de la psicología. Sin embargo, con el tiempo esto se empezaría a complejizar. Y es que claro, como cualquier ciencia, la psicología empezaría a adquirir mayor información acerca de su objeto de estudio. Y es por ello que entonces su forma de verlo y estudiarlo cambiaría con el tiempo. Aquí entonces valdría la pena explicar cuál es el paradigma actual de la psicología. Porque claro, al igual que la física, que en algún momento habría cambiado la física clásica de Newton por la teoría de la relatividad de Einstein y también introduciría la mecánica cuántica de forma que sus estudios de la física ahora se basan en estas dos teorías.
la psicología también justamente plantearía un nuevo paradigma que sería el paradigma cognitivo. La psicología cognitiva plantearía de que la psicología debería estudiar los procesos cognitivos, sobre todo enfocándose en lo que es la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, entre otras cosas. ¿Y esto por qué? Porque según la psicología cognitiva, estos procesos cognitivos intervienen en la conducta humana. Es por ello que si queremos entender mejor la conducta humana tenemos que estudiar estos elementos. La psicología cognitiva ya empezaría a existir desde inicios del siglo XX, ya que muchos psicólogos empezarían a utilizar este paradigma tanto para comprender mejor la conducta humana como para intentar estudiar justamente los procesos cognitivos. Como por ejemplo mencioné que ya desde inicios del siglo XX aparecería el primer test de inteligencia. En todo caso, muchos psicólogos empezaron a dedicar a crear test para medir justamente los procesos intelectuales de las personas, entre otras cosas. O por ejemplo también Piaget, que justamente acabaría utilizando este paradigma cognitivo para su teoría del desarrollo humano y poder explicar cómo evoluciona la inteligencia a medida en que la persona va creciendo. Pero el mega auge de la psicología cognitiva aparecería después de la creación de la computadora. Y algunos dirán, ¿pero qué tienen que ver las computadoras con la psicología? Demasiado, porque justamente los psicólogos empezarían a notar que las computadoras empezarían a realizar tareas intelectuales que antes solo el ser humano podía hacerlas. En ese sentido, aparecería una analogía que sería fundamental en la psicología, que es cerebro-computadora, la cual plantea de que cerebro y computadora son equivalentes, ya que ambas son como maquinarias que posibilitan el procesamiento de información. En ese sentido, la computadora tendría algo que es el software y el cerebro lo que son los procesos cognitivos. Ambos llegan a ser programas que aplican procedimientos lógicos para poder realizar tareas, como por ejemplo fórmulas matemáticas. Entonces, en ese sentido, los psicólogos empiezan a plantear que nuestra forma de ver el mundo o nuestra forma de comportarnos son resultados de este procesamiento cognitivo. Así que el estudio de los procesos cognitivos se vuelve elemental. Entonces, en ese sentido, los psicólogos y los ingenieros empiezan a trabajar mutuamente. Así, para aportarse información, los ingenieros empiezan a tener el objetivo de crear una inteligencia artificial que se igualara a la inteligencia humana, y para ello necesitaría ciertos aportes de la psicología. Por otro lado, los psicólogos estarían con el objetivo de comprender el funcionamiento lógico de los procesos cognitivos, y para ello necesitaría ciertos aportes de la informática. Ahora, algo fundamental para comprender el software es el hardware, ¿no? O sea, la máquina, porque una depende de la otra. En todo caso, para comprender los procesos cognitivos hay que estudiar el cerebro, cómo funciona, cómo se divide, cómo se estructura, etcétera, etcétera. Entonces, es por ello que la psicología y las neurociencias empezaron a trabajar de manera conjunta para poder comprender la relación entre el cerebro y los procesos cognitivos. Oh, es que es tan apasionante este tema. Ahora, con todo esto, ¿qué podemos decir de la psicología como ciencia? La psicología es una ciencia que se nutre de las ciencias biológicas y las ciencias sociales. En ese sentido, es una disciplina que se encuentra en medio de lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y así, dependiendo de cuál es su campo de estudio, puede estar más cercana a lo que es una ciencia social o una ciencia natural. Y entre sus intereses está el tema de comprender cuál es la relación entre el entorno, las conductas y los procesos cognitivos. Al igual que también se interesa mucho sobre cómo se dan las relaciones sociales. En ese sentido, podemos decir que la psicología estudia al ser humano en sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, entendiendo la dimensión biológica como aquellos factores biológicos que intervienen en la conducta humana, como ser estudios en neurociencia, fisiología, genética, entre otras cosas. Y claro, en estos campos de estudio se pueden mencionar, por ejemplo, la neurociencia cognitiva, neurociencia afectiva, psicobiología, entre otros. Entendemos la dimensión psicológica en cómo la persona se configura y se construye como sujeto. Ninguna persona es igual a otra, y es que cada persona tiene su propia forma de percibir el mundo, de interactuar con este, de reaccionar a distintas situaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido se estudia al ser humano en sus dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales. Aquí pudiendo mencionarse distintos tipos de estudios, entre ellos los de psicología de la personalidad. Y se entiende la dimensión social como el interés de entender cómo interacciona el entorno con la persona, cómo el entorno influye en las conductas de la persona y cómo las conductas de la persona influyen en el entorno. Además de que se busca comprender cómo se dan las relaciones sociales y cómo éstas se van sistematizando. Entonces, si se dan cuenta, la psicología es una ciencia sumamente compleja y sumamente complicada. Ahora es importante aclarar un punto acerca de los campos de estudio de la psicología. Una vez alguien me preguntó por qué los psicólogos están en todas partes, o sea, vaya donde vaya,
hay un psicólogo siempre ahí. Y es que justamente porque el objeto de estudio de la psicología está en todas partes. Y es por ello que los psicólogos tienen que tener estudios especializados en cualquier sector de la sociedad donde hayan humanos. Y esto es porque las personas, cuando se desenvuelven en la sociedad, van cambiando constantemente de roles, funciones y objetivos, porque no es lo mismo hablar de una persona cuando está con su familia, cuando está sola, cuando está con su pareja, cuando está en el trabajo, cuando está en el colegio, etcétera, etcétera. Es como que justamente esta persona ocupa un distinto lugar, un distinto rol, distintas funciones y demás. Entonces es por ello que ante este fenómeno, la psicología tiene que saber qué está pasando porque los conocimientos que se vayan a adquirir de esto va a ser bastante fundamental. Porque entre mejor se conozca a las personas, cómo funcionan, cómo actúan y demás, mejor va a ser el trabajo del psicólogo porque va a estar más enterado y así va a tener mayores herramientas para ayudar. Además de que en cada campo de aplicación los psicólogos no van a estar solo ahí sentados, sino que también van a aportar conocimientos y van a ayudar a resolver problemas. Por ejemplo, los psicólogos en educación aportan conocimientos desde la neurociencia para comprender cómo el cerebro aprende mejor y de esa manera, por ejemplo, los psicopedagogos pueden aplicar estos conocimientos a partir de métodos de enseñanza o métodos de aprendizaje. O por ejemplo, en las empresas. Los psicólogos organizacionales buscan mejorar el rendimiento de las empresas al mismo tiempo que buscan que esta empresa no se extinga, sino que se vaya adaptando a distintas problemáticas. Por ejemplo, ahora con la pandemia, los psicólogos organizacionales fueron fundamentales. Y también mejorar la calidad de la experiencia de los trabajadores en empresa o por ejemplo en psicología de la salud, que algunas veces estos psicólogos trabajan con personas que han tenido accidentes o enfermedades bastante complicadas y estos psicólogos lo que buscan es ayudar a esta persona a adaptarse a esta nueva situación, previniendo así el desarrollo de algunos trastornos mentales, pero al mismo tiempo mientras intenta mejorar la calidad de vida. Y así podemos seguir con todos los campos de aplicación de la psicología. Ahora voy a entender que habrán personas que estarán viendo este video y preguntarán, Drake, ¿dónde está el psicoanálisis? Hay que entender que psicología y psicoanálisis son cosas completamente distintas. El psicoanálisis tiene sus propios objetos de estudio, sus propios métodos de estudio, sus propias formas de explicar, intervenir y diagnosticar distintas situaciones. Además, como dijimos, la psicología pertenece a la ciencia, es una disciplina científica, mientras que el psicoanálisis no lo es, porque no es una corriente de estudio experimental, sino que el psicoanálisis mantiene un carácter lógico, o sea, todo lo que plantea intenta hacerlo a partir de un sistema lógico. Entonces es por ello que hay algunas personas que plantean de que el psicoanálisis llega a ser una ciencia formal. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, les haya servido, lo hayan entendido. Cualquier duda me pueden hacer en los comentarios. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, que estoy subiendo videos acerca de psicología. También les invito a que vean los otros videos de mi canal. Espero realmente que les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo video. Así que hasta la próxima.